Salvador, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Qué gusto verlos en este arranque de semana, igual a mi amigo Alejandro. Así es. Eh, Le pusieron Alejandro a Jorge Meléndez. Es Jorge Exacto. Meléndez y Alejandro es su hijo. Oye, Jorge, ¿eres nada Sí, más Jorge o también Jorge Alejandro? no, 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 no. Jorge, así, No sé Jorge. por qué me pusieron Es- Alejandro, así se llama mi hijo, Estás en pero la no hay ningún computadora de tu problema, hijo, del querido Este, no hay Alex. ninguna dificultad. sí, de Ya Ale me Melón. cambiaron rápidamente. Así es. Bien, pues bienvenidos ambos. Muchas gracias. Vamos a Gracias. ir con Salvador Frausto. Vamos a empezar. Salvador, pues que ya andan queriendo quitar las mañaneras, que nos reconciliemos para que quiten la mañanera y así nos reconciliamos. Un monero que se llama Monero Testa sí, Testa, hizo dos caricaturas muy especiales, no las reproducimos por derechos de autor. En una de ellas dice Chinameca y está adentro a una persona y le dice al otro, le dice, deja las armas, termina la mañanera y pásale para que nos reconciliemos a propósito de la emboscada en Chinameca al general Zapata. Y Claro. otra con la misma idea, con un caballo de Troya, todo con metralletas y con escopetas, y le dice al que está ya en la mañanera, dice, deja el micrófono para que nos entendamos bien. Entonces, bueno, Salvador Frausto, ¿hacen bien o hacen mal las mañaneras? ¿Deben desaparecer o deben continuar? Salvador, ¿cuál es tu Eh, opinión? Es una discusión muy interesante que va y viene, que ahora lo puso sobre la mesa Denise Dresser de una manera sonora y ha llamado mucho. A mí lo que me parece interesante del debate es eh, dos rasgos. Uno, pues el enorme poder de comunicación que tiene el presidente López Obrador a partir de las mañaneras principalmente, pero también él se ha convertido en un fenómeno de comunicación de masas. Ha adoptado el discurso desde hace ya muchos años. Durante años dominó el discurso de la oposición. eh, los desencantados, representaba a los desencantados, como decía en algún momento la gente cercana a Peña Nieto, y ese grupo de ciudadanos que no se habían sentido representados de manera importante por el PRI, por el PAN, que habían gobernado a nivel federal, y por el PRD, que en algunos casos que había gobernado algunos estados, incluida la Ciudad de México, y en algún momento pues era la trinchera de López Obrador y del movimiento que ahora él encabeza a través de Morena. A mí me llama la atención el fenómeno de comunicación que se ha convertido López Obrador, porque a pesar de que se quejan de que polariza a través de las mañaneras, si uno revisa las principales trincheras de los medios de comunicación, la mayoría de las columnas y la mayoría de los espacios en la radio mexicana son críticas del poder presidencial, lo cual es pues inédito en nuestro país, en un país que estaba acostumbrado a tener una prensa pues más bien cercana, aplaudidora del poder presidencial, y esos mismos comunicadores, líderes de opinión que fueron complacientes con los gobiernos anteriores, ahora están siendo voces de la nueva oposición, es decir, del PRI y del PAN, desplazados de los poderes centrales políticos, de los grandes lugares de sonoridad y de estruendo. Entonces el presidente, a pesar de eso, tiene un poder de comunicación tan importante por una razón muy sencilla. Representa a esos desencantados que ahora, en la crónica que recuerdo que hice cuando ganó López Obrador, escuché a unos ciudadanos que iban caminando hacia el Zócalo y decían, ganamos los que siempre perdíamos. Es decir, Ah, representa a los que siempre perdían, representa a las mayorías, y por más que quieran silenciarlo, las encuestas son muy claras. El discurso del presidente representa a las mayorías. Silenciarlo es porque no logran equilibrar el discurso político.
estamos de cara a las elecciones del 2024 y pues todos los análisis, todas las discusiones dicen que el asunto se va a resolver en la encuesta de Morena, ¿no? Es decir, no se le ve un candidato que represente a las ideas de Denise Dresser y de todos estos columnistas que están cerca de la narrativa de la oposición. Entonces, es un fenómeno de comunicación que tendrá que analizarse de manera importante para que podamos entender por qué es tan poderoso esas mañaneras y por qué le tiene tanto miedo a la oposición y los opinadores que están cerca de esa narrativa, Julio. Bien, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de estas voces que piden que termine la mañanera? Leí el encabezado, la entrada de la columna de Denise Dresser en Reforma hoy, y decía que como ciudadana tenía el derecho a pedir que hoy se impongan las mismas mordazas democráticas que en su momento se pusieron a los medios de comunicación. Y la mera verdad, Jorge, yo no sé si ha habido mordazas democráticas de veras a esa prensa que, hablo en términos muy generales, pues ha sido una aplaudidora, cómplice de muchos de los gobiernos priistas y panistas que no solo no tenían mordazas, sino un entendimiento absolutamente pernicioso con esos órganos de poder. ¿Qué opinas, Jorge? Bueno, pues yo creo que ya la señora Dresser está perdiendo el juicio. Mordazas democráticas. Hay que leer el libro de Enrique Serna, en donde nos da una radiografía de Negri, pero de Negri no era solamente un personaje en la prensa nacional, había de Negris de diversos tamaños y de diversos pelajes. La prensa estaba totalmente subordinada, y yo he trabajado en casi todos los periódicos, a lo que dijera la presidencia. Bueno, en 68 hasta algunos hemos criticado las 8 columnas de Excelsior de Julio Scherer, que no nos parecieron justas para la represión que hubo. Si eso no da idea que la prensa estaba manipulada, subordinada, intimidada para decir las cosas, pues yo no sé esta señora qué ha leído antes. Y creo que la señora Denise Dresser puede plantear lo que quiera. Pues yo quisiera vivir como cuando tenía 15 años hasta los 150 años, y no lo voy a lograr. Si ya ahora tengo muchos achaques que a los 15 no tenía, pues yo puedo pedir o desear o alucinar, lo que sea, pero eso es totalmente falso. Yo creo que las mañaneras están ahí, estarán ahí. No creo que deban de ser sustituidas. Creo, como tú en el artículo que haces en La Jornada, y no es por darte, como se decía antes, un cebollazo, que hay luces y sombras en las mañaneras. También hay ataques que me parece que no tiene tanto sentido referirse a sujetos como el señor Loret de Mola, en donde, por cierto, ya está Lorenzo Córdoba como uno de sus piezas importantes, lo cual muestra quién es Loret de Mola. Y fíjate que algunos dicen en el libro que presentó Lorenzo Córdoba, último en el INE, uno de los presentes era Roberto Madrazo, uno de los dueños de Latinos. ¿Y quién es Roberto Madrazo? Pues un truán que hacía no solamente toda una serie de enjuagues en todas partes para ganar incluso el PRI, sino hasta cuando era corredor, acordémonos de maratones, e hizo trampa en un maratón para llegar en ciertos lugares. Entonces yo creo que el señor López Obrador
a veces también un poco se excede. Algunos también dicho que eso de los miércoles no está muy bien realizado, aunque esté ahí esta chica, que hay algunos excesos, pues no hay que referirse a eso. Pero antes de que entráramos Salvador y yo, estabas hablando con mi amiga desde hace muchos años, Claudia Villegas, ¿y qué leemos, por ejemplo, en Fray Bartolomé hace unos días? Es un error gravísimo haber comprado las plantas de Iberdrola, que son chatarra, que no sirven para nada, que lejos de producir electricidad van a traer cuestiones negativas, mayor contaminación, están empoderando a Bartlett, que hizo esto y aquello. Eso se dice en Fray Bartolomé de hace unos días. Debe responder el presidente con datos precisos, duros y certeros, como lo hicieron Claudia Villegas y Alonso Romero, al que yo no conocía y me dio mucho gusto escucharlo. Pues sí, las mañaneras deben de servir para eso. ¿Y qué han traído como resultado, Julio? Que hoy uno de los opositores más precisos en contra de López Obrador dice que GAISA señala que el 57.4% está a favor de los encuestados por GAISA, y ya sabemos que GAISA es una oficina no es una encuestadora, es una oficina que trata de hacer encuestas por encargo. Le da 57.4% de apoyo a López Obrador. Y Mitofsky el 59%. A pesar de que el opinador que escribe este artículo dice, bueno, iba cayendo López Obrador, pero ahora vuelve a subir y llega hasta casi 60%. Y dice más, la oposición está en caída libre y no encuentra no solamente un candidato, sino un camino para competir con López Obrador. Sí. Yo creo que las mañaneras tienen esa virtud, y finalizo diciendo lo que señala Violeta Vázquez, que es lingüista y que me parece que es muy importante en estos años el lenguaje. Sí. Y creo que hay que utilizarlo con corrección, con exactitud, para poder decir las cosas que uno quiere en los espacios que tiene a la mano. Bien, Jorge, gracias. Salvador, entremos de un poquito a las hipótesis y al hubiera que dicen que no existe, pero sí existe, al menos en las conjugaciones verbales. Entonces, Salvador, ¿qué habría pasado con López Obrador si no hubiera implantado esa conferencia mañanera de prensa y se hubiera quedado en el papel de tantos exocupantes de Los Pinos que solamente ofrecían ciertas conferencias de prensa muy contadas y desde mi punto de vista muy trabajadas, muy elaboradas, muy planeadas para que no se salieran del curso deseado por Los Pinos? ¿Qué sería de López Obrador sin la mañanera entrándole a la política ficción, Salvador Frausto? Sí, bueno, pues yo creo que es uno de los grandes distintivos de su gobierno. Todos los presidentes tratan de poner su estilo personal de gobernar, y en el caso de López Obrador, la comunicación ha sido un asunto central. Una demanda de los periodistas durante años había sido que el poder presidencial abriera mayor comunicación y unas líneas en las cuales nosotros, los comunicadores, pudiéramos acercarnos al Poder Ejecutivo, a preguntarle cosas, a tratar de saber qué piensa sobre los grandes asuntos de la agenda pública. Y esa demanda ya la había cumplido López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Se esperaba que iba a hacer sus mañaneras y bueno, pues llegó, instaló esa manera de comunicación, y al principio había incluso
mucha celebración y mucha expectativa, y nos peleábamos los periodistas por tratar de tener un espacio en las mañaneras. Sigue ocurriendo, cualquiera puede ir a buscar un asiento en el lugar y hacer las preguntas que necesite. Entonces, esa apertura democrática de comunicación es muy importante y le ha dado un signo de distinción con respecto a otros presidentes. Yo recuerdo por ahí por el 2003, 2004 que trabajé en la revista Cambio con periodistas colombianos que estaban apoyando el trabajo de un grupo de periodistas mexicanos, y nos decían a los que nos dedicábamos un poco más a la política, pues llámenle al presidente a ver qué dice, o a un secretario de Estado. En Colombia es muy común tener una cercanía con el presidente, lograr tener para un artículo de revista una opinión del presidente en el que pudiera refutar quizá algún asunto crítico. Nosotros podemos acercarnos todas las mañanas al presidente y preguntarle algunas cosas. Entonces, ese distintivo comunicacional es central en la forma de gobernar, no solo de López Obrador, sino de un elemento más que pone incluso la propia Denise Dresser en el debate público, que es analizar el López Obradorismo. El movimiento López Obradorista parece ser que pues se va a quedar por lo menos 6 años más, y si no se terminan sacando los ojos en Morena, ese puede ser un estilo de comunicación interesante. Ya vemos que, por ejemplo, la jefa de gobierno también tiene un estilo de comunicación prácticamente cotidiano. El canciller Marcelo Ebrard con mucha frecuencia está poniendo tweets, está acercando información a los ciudadanos, y vemos ese tipo de personajes que son los, digamos, los mejor sembrados para poder ocupar el lugar de López Obrador a partir del próximo sexenio. Ese nivel de comunicación ha sido muy interesante y no lo hemos estado analizando de manera seria como debería ser. Otro asunto que me parece que es distintivo de esta manera de comunicación es que se ha puesto en el debate público asuntos como el clasismo, asuntos como la xenofobia, asuntos como el racismo, porque el discurso que enarbola López Obrador y algunos de los integrantes de Morena han sido atacados por personajes que tradicionalmente se les había permitido ocupar espacios en los medios de comunicación con lenguajes y con formas de expresión, o con chistes o con caricaturas que tienen que ver con el desprecio hacia las minorías o hacia grupos vulnerables. Entonces, todo el debate que tiene que ver sobre clasismo, racismo y ese tipo de discursos ha sido bien interesante, que está sobre la mesa, y que ahora es crítico ver a estos caricaturistas clasistas, o ver a estos opinadores que pues tratan de descalificar a partir del color de piel, a partir de la posición económica, a partir incluso de los estudios, ¿no? Es decir, es muy interesante el fenómeno comunicacional frente al que nos estamos analizando. Entonces, Dresser me parece muy interesante que ponga hasta cuándo va a durar el López Obradorismo, qué significa el López Obradorismo, y que quiera ponerle una mordaza cuando ella y quienes tienen la narrativa opositora en este tipo de asuntos clasistas tienen toda la oportunidad de hacerlo en sus columnas, en sus espacios de televisión, de radio. El debate público está más abierto, más candente que nunca, y la sociedad mexicana más discutiendo eso, lo discutimos en las mesas familiares, en las mesas con los amigos. La discusión política siempre será bienvenida y siempre será parte de la evolución democrática de cualquier sociedad, Julio. Gracias, Salvador. Hay muchos comentarios. Raquel Gutiérrez dice, ya lo hubieran derrocado. Lolita Dalbert dice, los que vivimos tras la frontera o en otros países no se imaginan cuánto nos ha ayudado la mañanera.
Lila Riux, ella dice, se lo comen vivo, los buitres carroñeros y las alimañas inmundas, vivan las mañaneras. En fin, Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué sería del presidente López Obrador si no hubiera mantenido, implantado y mantenido las mañaneras? ¿Ya lo hubieran derrocado, Jorge? Pues no creo que lo hubieran derrocado, pero sería más difícil su gobierno. Y yo quisiera recordarte, Julio, y Salvador también lo debe de recordar, perdón por la repetición, y acordarse de ello, que el señor Ernesto Zedillo, por medio de un sujeto llamado Carlos Salomón, que se dedica a las relaciones públicas y que se dice periodista, empezó a hacer una vez a la semana conferencias de prensa y él las preparaba toda la semana, inducía preguntas, daba dinero a los que asistían a las conferencias de prensa para que el señor Ernesto Zedillo saliera muy bien librado. Pues las tuvo que cancelar, porque de repente le dieron por ahí 2 o 3 llegues fuertes, incluso cuando estaba controladísima la prensa por parte de la Presidencia de la República y la publicidad, la tuvimos que cancelar. Entonces, Salomón dijo, esta es la última conferencia que hacemos, adiós. En cambio, aquí tú puedes ir, y bueno, hasta a mí me han zumbado en una mañanera una señora que dice que voy a hacer con Enrique Krause un documental en contra del López Obrador. Y yo creo que hay que ver las mañaneras en su lado positivo, que es muchísimo, con unas cosas negativas que ya he señalado y no quiero insistir en ella, y que creo que, en efecto, los que están, que de verdad no quieren eso, son los señores de los medios que recibían centenas y miles de millones de pesos. Primero, los dueños de los medios, hay que decirlo, porque aquí casi siempre se le achaca a los periodistas la corrupción. No, señores, la gran mayoría, el 90% más de dueños de medio en México son corruptos. Yo lo digo porque he trabajado en varios medios. Y en segundo lugar, una serie de supuestos o grandes columnistas también reciben carretadas de dinero. Y bueno, los reporteros están ahí. Por cierto, a mí un compañero que asistía a las mañaneras me dice que está preparando un libro sobre eso, sobre quiénes iban a las mañaneras, qué preguntaban y demás. Quedó de que ya que avance un poco más me mandará parte del trabajo, ojalá lo haga, me dará mucho gusto revisar quiénes iban, quiénes van a las mañaneras, a quienes han tenido que cortar de las mañaneras, porque esa señora que nos atacó, no solamente a mí, sino a mi hijo Alejandro, la tuvo que parar López Obrador porque ya se había desbocado, y creo que tienen importancia recuperar todo este asunto de las mañaneras, que son importantísimas para enfrentarse a un poder que hay que decirlo, que es el poder mediático, que ha hecho de las suyas en Chile, en Brasil, en Argentina, y sigue haciendo de las suyas. No hay que olvidarlo, que los medios generalmente, salvo excepciones, la jornada en la que estás, por ejemplo, son empresas privadas que ellos están de la mano de otras empresas que buscan la ganancia y no la información. Bien, Jorge, Salvador, ya se nos fue el tiempo con esto de la mañanera, son las 2 de la tarde con 52 minutos. Salvador, ¿habías visto un enredo aritmético, político, mediático, social, como el de San Luis Potosí, donde empezaron a buscar 23 presuntos turistas guanajuatenses
que habrían ido hacia Saltillo y habían sido secuestrados o detenidos, se decía al principio, en una parte cerca de Matehuala, San Luis Potosí, y luego hemos llegado ya, ayer leía en el portal de Milenio que eran 113 o no sé cuántos los que hasta ahora se han encontrado. Que, digo, solo en un mundo del surrealismo como el que vivimos se pueden encontrar esas cosas. ¿Qué opinas sobre el tema, Salvador? Sí, bueno, lo que vino a revelarnos esta crisis que parecía una crisis inocente de turistas secuestrados, eh, empezó a revelar una serie de asuntos que están ocurriendo en esta región, en San Luis Potosí y sus alrededores. Los primeros trabajos periodísticos que se han hecho sobre el asunto, lo que están revelando, y hemos ahí publicado en Milenio, me parece que desde el jueves o viernes hacia acá, es pues una red de polleros que está involucrada ahí y vinculada a los cárteles grandes y a los cárteles locales de la zona, y lo que se ha ido descubriendo pues es que pues se traficaban no solamente a partir de otras, de estos camiones grandes donde hemos visto los trailers y las tragedias que hemos visto donde los dejan encerrados a muchos migrantes. Aquí hay otra manera de llevar migrantes, muchos de ellos han sido mexicanos, otros centroamericanos, y a través de transportes más pequeños, más compactos, que causan menos sospechas, pero que están involucrados con redes de polleros y de narcotraficantes. En la zona operan, según la Sedena, por lo menos 6 cárteles, 3 de los cárteles grandes, principalmente Sinaloa y Jalisco, pero también algunos cárteles locales que están disputando la red de tráfico de personas y la red de tráfico de drogas en la zona. Entonces, se ha revelado un drama muy importante que no habíamos visto que fuera de esa dimensión en la zona de San Luis Potosí. Lo habíamos visto en Tamaulipas, en Zacatecas, en otros estados, pero no con esta dimensión. Me parece que lo que está revelando esta situación es precisamente una presencia muy fuerte y muy importante del crimen organizado en esa zona del país, y que pues lo vino a poner sobre la mesa la desaparición o secuestro de estos primeros 20 y tantos migrantes que parecía que el asunto iba a terminar en que pedían una lana por ellos. Me parece que 60,000 pesos, si no me falla la memoria, era la información que daban en un inicio. Y bueno, pues ahí está revelándose ese problema en esa zona de nuestro país. Es muy, muy, muy interesante y muy lamentable lo que está ocurriendo por allá. Hay que seguir dándole seguimiento para ver quiénes son los grupos que operan, quiénes son los líderes y cuáles son esas rutas que no se habían sido detectadas de manera tan visible como en esta ocasión, Julio. Bien, Salvador. Jorge, estamos ya en la parte final de esta mesa. Dinos qué opinas. Buscaban a 23 que decían que eran viajeros, que eran turistas guanajuatenses, y terminó aquello en un merequetengue que van más de 110 descubiertos que son migrantes, que son de todo habido. ¿Qué pasaría si se pusieran de verdad a checar y a verificar palmo tras palmo del territorio nacional buscando a unos cuantos y se toparan con no sabemos qué cosas? Jorge, ¿qué opinas? Bueno, por ahí leí a un especialista que la carretera federal 57, que está por San Luis Potosí, en Matehuala, que tú debes de conocer, es muy peligrosa y que hay de todo. Pero yo desde que era pequeño y nací en la colonia Guerrero, conozco de este tráfico de migrantes. No es algo nuevo. Y en efecto, se cobran cantidades de 2, 3, hasta $5,000. Y hay personajes que tienen redes por todo el país. En efecto, si se llegaran a peinar, como se dice en el argot, el territorio nacional, saldrían muchísimos migrantes que están esperando irse a Estados Unidos.
Este es un problema que no se va a acabar porque ninguno de los dos candidatos que ya se prefiguran en Estados Unidos, ni Trump ni Biden, quieren acabar con este asunto, que es un asunto mundial por la crisis del capitalismo que estamos viviendo, que se está ahondando terriblemente, que no encuentra salida, y entonces la gente se va de donde sea, donde cree que tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Y bueno, tenemos, por ejemplo, en Puebla, una zona grandísima que se llama Puebla York, donde están los poblanos. Tenemos en Chicago una zona también grandísima donde llegan los oaxaqueños. Y ahora súmale todas estas tragedias que ha habido y todos los migrantes de Centroamérica con este asesino llamado presidente Bukele y todos los demás. Bueno, la gente trata de salir y entonces vas y buscas una aguja en un pajar y no, pues el pajar está lleno de agujas porque hay muchísimas personas mexicanas y de otras nacionalidades que se quieren ir ya no al sueño americano, eso ya se acabó, sino a conseguir trabajo, a poder apretarse la tripa y poder mandar dinero a sus familias para que se sostengan. Si en realidad la crisis que estamos viviendo se va ahondando, el 1% de la población es cada vez más rico y el 99% más pobre. Ante esta situación, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que van a iniciar una nueva ronda de discusiones, así como las de Davos, no sirven para nada. Mientras no se resuelvan los problemas realmente de fondo, pues esto va a seguir existiendo. Y si tú abres un tráiler o abres una camioneta que se supone va con turistas de lujo, pues no, son personas que pagaron X cantidad para llegar a determinado lugar y de ahí irse. Bueno, hay películas sobre cómo cruzan y cómo mueren nuestros nacionales y otros más. Por lo tanto, aquí es un problema de la injusticia, la desigualdad que vivimos y las carencias que hay en casi todo el mundo, mientras un pequeño puñado gasta a manos llenas, incluso explorando si se puede ir a Marte, como el señor Musk y como otros señores que venden bebidas en Francia, que son los principales ricachones del mundo. Bien, pues Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, comentarios de todo tipo por la barba azul. Debo decirte que una persona dijo que le recordabas a sus periquitos. Otra persona dice sensacional lo que hace Salvador con su barba pintada de azul. Así es que por ahí están todos los comentarios. Salvador, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, Jorge, que tengan una gran semana. Hasta pronto. Gracias. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes dos, a quienes hacen posible esta emisión y a la audiencia, con sus comentarios siempre certeros, aunque sean sarcásticos hacia nosotros o elogiosos en algunos momentos. Muchas gracias. De todo hay, Salvador. Jorge, gracias y hasta la próxima. Hasta luego.